Los pasillos del hospital parecían extenderse sin fin, como si fueran corredores de un laberinto frío y sin salida. Las paredes blancas, demasiado limpias y demasiado perfectas, contrastaban con la devastación que se sentía en el aire. No había consuelo en la iluminación artificial ni en el murmullo distante de las máquinas. Cada paso que daba el padre resonaba como un eco hueco, como un recordatorio de que la vida de su hija se escapaba poco a poco y no había nada, absolutamente nada, que pudiera hacer para detenerlo. Los médicos entraron en la habitación con ese aire solemne que nunca anuncia buenas noticias. Sus rostros no mostraban emoción, porque habían repetido esas palabras tantas veces que la compasión parecía haberse desgastado. Lo sentimos, no hay nada más que podamos hacer. Esa frase cayó como un golpe seco en el pecho del millonario, un hombre acostumbrado a comprar soluciones, a resolver con dinero cualquier obstáculo, a negociar con la vida misma. Pero esta vez, el dinero no podía abrir ninguna puerta. Esta vez, la muerte se presentaba como una visitante inevitable y definitiva. La niña estaba recostada en la cama, tan pequeña que parecía perderse entre las sábanas. Su respiración era débil, apenas perceptible, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Cada movimiento de su pecho parecía un milagro, pero también un recordatorio cruel de que los milagros escaseaban en ese lugar. Sus labios estaban secos, su piel demasiado pálida, sus manos frías como si la vida hubiera decidido abandonar lentamente cada rincón de su cuerpo. No había risas, no había juegos, no había futuro en esa habitación, solo la espera amarga de un final anunciado. El millonario, que había construido un imperio a base de decisiones rápidas y certezas inquebrantables, ahora se encontraba vulnerable, reducido a un padre incapaz de proteger lo que más amaba. Sus ojos, enrojecidos de tanto luchar contra las lágrimas, buscaban respuestas en los rostros de los doctores, pero lo único que encontraba era resignación disfrazada de ciencia. Intentó hablar, negociar, exigir otra opinión, otro tratamiento, cualquier cosa, pero el silencio de los expertos pesaba más que cualquier argumento. Era el silencio de quienes ya habían entregado la batalla mucho antes que él. El ambiente en la habitación era sofocante. Las enfermeras entraban y salían, ajustando máquinas, revisando monitores, cumpliendo rutinas que parecían inútiles frente a la sentencia que ya estaba dictada. Todo lo que hacían era sostener una vida que se apagaba como una vela que arde hasta el final de su mecha. El tiempo se volvía un enemigo implacable, marcando cada segundo como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Nadie decía lo que todos pensaban, pero en el aire flotaba esa verdad que nadie quería aceptar: la niña del millonario estaba desahuciada. Los médicos, con su lenguaje técnico y distante, habían sellado el destino de esa pequeña con un diagnóstico frío y cruel. No había más tratamientos que probar, no había cirugías que programar, no había medicinas que comprar. Todo lo que quedaba era esperar. El padre sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El poder que había acumulado, las propiedades, los autos de lujo, las inversiones que lo hacían respetado en cada rincón de la ciudad, de repente no tenían ningún valor. Todo se reducía a esa cama, a ese cuerpo frágil que luchaba por sobrevivir un día más. Y por primera vez en su vida, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas se enfrentaba a la pregunta más dolorosa: ¿cómo se salva a alguien cuando no queda nada que ofrecer? La niña se movió apenas, un gesto tan pequeño que casi nadie lo notó. Abrió levemente los labios como si quisiera decir algo, pero no tenía fuerzas para hacerlo. El padre, sentado junto a ella, le tomó la mano con torpeza, incapaz de aceptar que ese contacto podía ser uno de los últimos. Quiso hablarle, prometerle que todo estaría bien, pero las palabras se atoraron en su garganta porque sabía que no podía garantizarle nada. Esa impotencia lo consumía, porque no había cheque, no había contacto, no había influencia que pudiera torcer ese destino. Los minutos se hicieron eternos. La habitación se convirtió en una prisión de dolor y resignación. Cada visita médica reforzaba la misma conclusión, cada mirada de las enfermeras cargaba de compasión lo que en realidad era un adiós disfrazado de rutina. Y aún así, en medio de ese ambiente pesado, había una presencia silenciosa que nadie tomaba en cuenta. Una figura que parecía invisible entre las sombras de la tragedia, pero que estaba allí, observando con atención cada detalle. La criada, humilde, callada, acostumbrada a no ser escuchada, permanecía en silencio en un rincón. Sus ojos seguían cada movimiento de la niña, no como profesional de la salud, sino como alguien que veía más allá de lo que decían los aparatos. Ella no tenía títulos, ni bata blanca, ni voz autorizada, pero tenía algo que los demás habían perdido: la disposición de mirar con el corazón abierto. Y esa mirada,
que parecía insignificante frente a tanta autoridad, sería la que cambiaría el rumbo de una historia que todos ya habían dado por terminada. Lo que nadie imaginaba era que aquel momento, marcado por la certeza de la muerte, se convertiría en el punto de partida de una verdad oculta. La niña estaba desahuciada, sí, pero había algo más. Algo que los expertos no quisieron ver, algo que estaba frente a ellos y que solo una mujer invisible, despreciada por su condición humilde, sería capaz de reconocer. Esa chispa, casi imperceptible, estaba a punto de encender un fuego que transformaría lo que parecía ser el final en el inicio de una nueva esperanza. El padre permanecía sentado en la silla de cuero junto a la cama, con la espalda encorvada y la mirada fija en el suelo, como si las baldosas pudieran darle una respuesta que los médicos le habían negado. Su traje impecable, de telas finas y colores oscuros, contrastaba con su rostro cansado, surcado por arrugas de tensión que parecían multiplicarse con cada hora. Era un hombre acostumbrado a mover el mundo con una llamada, con una firma, con el poder de su apellido. Sin embargo, allí dentro, ese poder no era más que un peso muerto, un recordatorio cruel de que el dinero no podía comprar lo que más necesitaba, tiempo. Su celular vibraba sin cesar en el bolsillo, con socios, abogados y asistentes esperando decisiones, pero él no atendía. ¿Qué sentido tenía firmar contratos millonarios cuando la vida de su hija se escapaba entre sus dedos? Miraba los informes médicos apilados sobre la mesa, documentos llenos de términos que no comprendía, pero que reconocía como una sentencia definitiva. Se había repetido una y otra vez que contrataría a los mejores especialistas, que nada le faltaría a la niña, que pondría a su disposición lo que hiciera falta. Había cumplido con cada promesa, pero la realidad le escupía en el rostro que todo ese esfuerzo era inútil. Los médicos hablaban en tono bajo, con frases llenas de tecnicismos, como si eso suavizara la gravedad de lo que decían. Falla multiorgánica progresiva, sin respuesta a los tratamientos, pronóstico reservado. Eran palabras que parecían elegidas para sonar menos crueles, pero que en realidad no eran más que la confirmación de que no había futuro. Cada término era como un ladrillo en el muro que lo separaba de su hija. Un muro que había construido sin querer, creyendo que el dinero podía ser un escudo contra todo. Ahora comprendía que la riqueza no podía tapar el silencio de la habitación, ni devolverle la risa apagada de la niña. La gente que lo rodeaba en su vida social lo consideraba intocable. Era el hombre al que nadie decía que no, el que imponía respeto con solo entrar en una sala. Pero frente a la fragilidad de su hija, toda esa imagen se desmoronaba. Allí no había cámaras, ni fiestas, ni aduladores. Solo quedaba un padre desnudo de poder, enfrentado a la verdad que tanto evitaba. Su riqueza lo había hecho fuerte en los negocios, pero débil en lo humano. El silencio se volvió un personaje más en la habitación. No era un silencio pacífico, sino un silencio cargado de culpas y preguntas sin respuesta. Cada vez que el padre intentaba hablarle a la niña, su voz se quebraba. Quiso contarle historias, recordarle promesas, decirle que luchara, pero las palabras no salían. Se había acostumbrado a que su voz siempre resolviera todo, a que un sí o un no definiera destinos. Esta vez, ninguna palabra podía rescatarla. El personal del hospital lo trataba con deferencia, no por compasión, sino por miedo a la influencia que aún ejercía. Pero detrás de los trajes y las reverencias, todos sabían la verdad, su fortuna era un gigante inútil frente a la fragilidad de una niña moribunda. Y él lo sabía también, aunque no lo dijera. Esa impotencia lo consumía en silencio. La niña, mientras tanto, permanecía inmóvil, respirando con dificultad. Cada sonido de las máquinas era como un recordatorio cruel de que su vida se sostenía con cables y números que descendían lentamente. El padre intentaba convencerse de que todavía había una salida, que alguien en algún lugar tendría la respuesta que él no podía encontrar. Pero en el fondo de su corazón, sabía que había perdido el control de todo. El silencio de esa habitación era más elocuente que cualquier diagnóstico. Era el silencio de la derrota, del vacío, de la certeza de que todo lo que había construido no valía nada en ese instante. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, ese silencio lo señalaba directamente a él, como si la vida le estuviera mostrando que, detrás de todo el oro y las paredes de mármol de su mansión, siempre había sido un hombre común incapaz de salvar lo que más amaba. Lo que no sabía era que ese mismo silencio que lo destruía estaba siendo compartido por otra mirada, una mirada humilde que no necesitaba riqueza para ver lo que él había ignorado. Allí, en la sombra, alguien más observaba, alguien que no era parte de su mundo de lujo, pero que pronto demostraría que la verdad no siempre se encuentra en la voz de los poderosos. La criada entraba y salía de la habitación sin que nadie la notara realmente. Para el millonario y los médicos,
Ella era solo parte del mobiliario, una presencia rutinaria que cumplía tareas sencillas: acomodar las sábanas, limpiar discretamente, llevar agua, retirar platos que nadie había tocado. Nadie le preguntaba nada, nadie esperaba que opinara. Su mundo estaba hecho de silencios y obediencia, porque desde que había llegado a esa casa aprendió que en ese lugar el poder hablaba y la humildad escuchaba. Sin embargo, en medio de la tragedia que asfixiaba el ambiente, ella cargaba con algo que los demás habían olvidado: la capacidad de mirar de verdad. Mientras los doctores discutían informes, ella observaba los ojos entreabiertos de la niña, la manera en que respiraba con dificultad, los pequeños movimientos de sus dedos. Se quedaba quieta, con el corazón encogido, registrando cada gesto, cada cambio, cada detalle. Para muchos eran movimientos sin importancia, reflejos del cuerpo debilitado. Para ella, que se había pasado la vida aprendiendo a leer lo que otros ignoraban, no eran simples reflejos, eran señales. La criada no tenía estudios médicos ni diplomas colgados en la pared, pero la vida le había enseñado que a veces lo esencial no necesita títulos para ser comprendido. Su jornada se extendía entre labores invisibles y miradas furtivas hacia la cama de la niña. Cada vez que veía cómo el padre bajaba la cabeza, derrotado, sentía un nudo en el estómago. Quiso acercarse, decirle que no perdiera la fe, pero sabía que sus palabras serían desechadas de inmediato. ¿Quién escucharía a una mujer que ganaba lo suficiente apenas para sobrevivir? ¿Quién daría crédito a su voz cuando alrededor había médicos con trajes blancos y diagnósticos firmados? Calló, como tantas veces había callado en su vida, pero el silencio no borraba lo que había visto. En las noches, cuando la casa se sumía en la oscuridad y la familia se refugiaba en su dolor, ella seguía cuidando de la niña, ajustando la manta, acariciando suavemente su frente, rezando en silencio. Era como si su presencia invisible se hubiera convertido en la única compañía real de esa pequeña que luchaba por no dejarse vencer. Y aunque nadie lo notara, esa cercanía le daba fuerzas, como si un lazo secreto las uniera más allá de las jerarquías y las diferencias sociales. Lo que distinguía a la criada de todos los demás no era el conocimiento técnico, era la disposición a sentir. No veía a una paciente ni a un caso clínico, veía a una niña con miedo, con dolor, con un cuerpo que pedía auxilio de maneras que los especialistas no sabían interpretar. Y mientras todos miraban números en pantallas, ella se fijaba en los pequeños temblores, en las reacciones sutiles, en las señales escondidas en medio de la fragilidad. La criada sabía que guardar silencio era lo más seguro, pero algo dentro de ella empezaba a pesar. La duda se instalaba como un susurro constante: ¿y si lo que había visto significaba algo? ¿Y si su intuición podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de esa niña? Una parte de ella quería convencer a su propio corazón de que era una ilusión, de que estaba viendo lo que deseaba ver y no lo que realmente sucedía. Pero había aprendido en carne propia que el corazón raras veces se equivoca cuando late con esa fuerza. Y así permanecía, invisible a los ojos de los demás, pero más presente que nunca para la niña. Nadie lo sabía todavía, pero esa mujer que todos ignoraban se estaba convirtiendo en la única capaz de desafiar la sentencia que parecía escrita en piedra. En sus ojos, el destino de la pequeña aún tenía un resquicio de esperanza, una puerta entreabierta que los doctores habían decidido cerrar demasiado pronto. La madrugada se instalaba como un velo espeso sobre la ciudad, y dentro de la habitación hospitalaria el tiempo parecía haberse detenido. Los pasillos estaban en silencio, los relojes avanzaban con una lentitud insoportable y el aire tenía un peso extraño, como si cada respiración estuviera cargada de resignación. Solo las máquinas interrumpían la quietud con su murmullo constante, marcando en líneas y pitidos lo que los médicos habían definido como el final inevitable. La niña, tan frágil que parecía confundirse con las sábanas, yacía inmóvil, conectada a aparatos que sostenían lo poco que quedaba de vida en su cuerpo. El millonario dormitaba en una silla, derrotado, con la cabeza inclinada hacia adelante, hundido en la certeza de que ni su fortuna ni su influencia podían revertir aquella sentencia. La criada, agotada pero firme, se acercó una vez más a la cama. Tenía en las manos la tarea más simple: acomodar la sábana que se había deslizado, pero lo hacía con el cuidado de quien entiende que cada gesto puede ser el último. Fue entonces cuando ocurrió algo que pasó desapercibido para todos, menos para ella. Los labios de la niña se movieron con un esfuerzo apenas visible, como si intentara pronunciar una palabra. Fue un movimiento tan pequeño que cualquiera habría pensado que era un reflejo, un acto involuntario de un cuerpo al límite. Pero para la criada no fue un simple espasmo. Lo sintió distinto, cargado de intención, como si aquella pequeña alma se negara a rendirse sin luchar. Se inclinó un poco más, temiendo engañarse, buscando confirmar lo que sus ojos habían percibido.
El corazón le latía con fuerza, como si supiera que estaba presenciando algo que podía cambiarlo todo. Esperó, en silencio absoluto, con la respiración contenida. Y entonces lo vio otra vez, los dedos de la niña se movieron, apenas un temblor, un gesto débil pero real, acompañado de una contracción en su rostro que no se parecía a los espasmos involuntarios que había visto antes. Era como un mensaje secreto, una súplica silenciosa que solo alguien dispuesto a mirar con el corazón podía reconocer. La criada sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Podría haberse convencido de que no era nada, de que estaba viendo lo que quería ver. Pero algo más profundo la detenía, la intuición que había aprendido en la vida, la certeza que no nace de los libros sino de la experiencia de observar con atención lo que otros pasan por alto. No tenía títulos ni diplomas, no podía explicar científicamente lo que había visto, pero sabía que no era casualidad. Esa niña luchaba en silencio, enviando señales que los médicos habían decidido ignorar. Se quedó de pie junto a la cama, observando con una mezcla de miedo y esperanza. El miedo era lógico, si decía algo, podía ser ridiculizada, despedida, acusada de inventar ilusiones por compasión. Nadie le creería, porque en ese cuarto su voz no tenía peso. Frente a doctores con trajes blancos y al hombre más poderoso que había servido en su vida, ella era invisible. Pero al mismo tiempo, la esperanza comenzaba a encenderse dentro de ella con una fuerza que no podía apagar. Esa esperanza le decía que había visto un destello real, un parpadeo de vida en medio de la oscuridad. Los minutos siguientes se hicieron eternos. Se sentó en silencio, sin apartar los ojos de la niña, esperando que el gesto se repitiera. Y así fue. Una leve tensión en el párpado, un movimiento en la mano, una señal de que algo seguía ocurriendo dentro de ese cuerpo que todos habían dado por perdido. La criada sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de una emoción difícil de describir, la certeza de que había algo más allá de lo que los médicos habían dictado. La niña parecía atrapada en un mundo intermedio, luchando en secreto, y ella era la única capaz de escuchar ese llamado. Nadie más miraba con esa atención. Los doctores revisaban números, hacían cálculos, daban órdenes mecánicas. El padre seguía prisionero de su dolor y de su orgullo herido, incapaz de notar lo que sucedía frente a sus ojos. Y mientras tanto, ella, la criada a la que nadie escuchaba, era testigo de un milagro silencioso. Esa madrugada cambió algo en su interior. Ya no podía engañarse pensando que eran ilusiones, porque lo había visto repetirse demasiadas veces. Cada pequeño movimiento de la niña era un grito apagado, un grito que pedía ser interpretado. Y aunque el miedo la ataba, la esperanza crecía con cada minuto. Sabía que tarde o temprano tendría que decidir si guardaba para sí aquel secreto o si se atrevía a desafiar las voces que habían decretado la muerte de la niña. El cuarto volvió a hundirse en el silencio, pero para ella ya no era el mismo. En la penumbra, donde todos veían resignación, ella había visto un destello. Un parpadeo en la oscuridad que contenía más fuerza que todas las palabras de los médicos. Esa chispa aún era débil, pero brillaba lo suficiente para abrir una grieta en el muro de desesperanza que rodeaba a la familia. Y mientras el mundo dormía, ella comprendió que la historia no estaba terminada. Lo que parecía un epílogo era en realidad un prólogo, y ese secreto estaba destinado a cambiarlo todo. La criada no durmió ni un instante. Sus ojos cansados permanecían clavados en la niña, como si esa mirada constante fuera lo único que podía mantenerla unida a la vida. Cada respiración débil, cada movimiento mínimo de sus dedos, cada intento torpe de abrir los labios era para ella una confirmación de que había algo más, algo que los médicos habían pasado por alto. Pero cuanto más crecía la certeza dentro de ella, más fuerte se volvía el miedo que la atenazaba. Porque sabía que hablar era arriesgarlo todo. Recordó la primera vez que cruzó la puerta de aquella casa, años atrás, cuando apenas tenía una maleta con ropa gastada y un corazón lleno de esperanza. El millonario la había contratado con un contrato simple y una advertencia clara: aquí no se cuestiona, aquí se obedece. Desde entonces, aprendió a ser invisible. Sus pasos eran silenciosos, sus palabras medidas, su presencia casi imperceptible. Estaba allí para servir, no para opinar. Y esa regla se había tatuado en su vida, tanto que incluso en momentos de injusticia había preferido callar antes que arriesgarse a perder lo poco que tenía. Sin embargo, esa noche era distinta. El precio del silencio ya no era solo su trabajo ni su dignidad, sino la vida de una niña inocente. Cada vez que veía los labios de la pequeña temblar, cada vez que notaba un parpadeo o un gesto diferente, sentía que su pecho se llenaba de un fuego imposible de ignorar.
Pero ese fuego chocaba contra una muralla de dudas, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si todo lo que había visto no era más que ilusiones de alguien que deseaba creer en lo imposible? ¿Y si al hablar se reían de ella, la acusaban de mentirosa, la echaban de la casa y condenaban aún más rápido a la niña? El miedo se convirtió en una sombra que la seguía en cada movimiento. Cada vez que caminaba hacia la puerta para buscar a un médico, sus piernas se detenían como si el suelo la sujetara. La imagen de los doctores mirándola con desprecio, con esa condescendencia hiriente que usaban para aplastar cualquier duda, le hacía retroceder. Cada vez que pensaba en hablar con el padre, lo veía de pie, imponente, con la soberbia de quien siempre había mandado y nunca había escuchado a alguien como ella. Su voz interior le decía: no te van a creer, no eres nadie, tus palabras no tienen valor. Pero había otra voz, más profunda, que no se callaba. Esa voz le recordaba los momentos de su vida en que había callado lo que debía decir. Recordó cuando era niña y vio injusticias en su propio hogar, cuando los más fuertes aplastaban a los débiles y nadie intervenía. Recordó las veces que quiso defender a otros, pero eligió el silencio por miedo al castigo. Cada una de esas memorias dolía, y ahora ese dolor se mezclaba con la certeza de que no podía volver a cometer el mismo error. Porque esta vez, no se trataba de ella, sino de alguien que no tenía cómo defenderse. La madrugada avanzaba lentamente y cada segundo era un juicio. Se levantaba, se sentaba, respiraba hondo, volvía a mirar a la niña y sentía que el dilema la desgarraba por dentro. Guardar silencio era conservar su lugar seguro, pero viviría con la culpa eterna de haber permitido que una vida se apagara sin intentar salvarla. Hablar era arriesgarlo todo, su trabajo, su sustento, su dignidad. Pero también era la única manera de honrar la verdad que sus ojos habían presenciado. En ese vaivén de pensamientos, sus manos temblaban. Tomó la mano fría de la niña y la sostuvo entre las suyas. Miró el rostro pálido, los párpados que apenas se movían, y sintió que aquella pequeña le hablaba en silencio. Era como si la niña le estuviera suplicando sin palabras: no me dejes sola, dime al mundo que todavía estoy aquí. Esa súplica invisible le atravesó el corazón y fue entonces cuando lo entendió. El miedo no desaparecería, siempre estaría allí, pero había algo más fuerte que él, la responsabilidad de hacer lo correcto. La criada se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se quedó de pie al lado de la cama. Su respiración era agitada, pero sus ojos brillaban con una determinación que nunca antes había sentido. No sabía cómo reaccionarían los médicos, ni qué diría el padre, ni cuáles serían las consecuencias de hablar. Lo único que sabía era que no podía seguir callando. Porque callar era dejar morir a la niña sin darle siquiera una oportunidad. Esa noche comprendió que la valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y mientras el hospital dormía en silencio, mientras el padre seguía sumido en su derrota y los médicos confiaban en sus diagnósticos cerrados, ella supo que había llegado el momento. No podía seguir escondida en la sombra. Tenía que hablar. Tenía que romper ese muro de indiferencia aunque su voz temblara. Porque lo que había visto no era un error, era la verdad. Y esa verdad merecía ser escuchada. La mañana llegó con la misma pesadez que la noche anterior, pero la criada ya no era la misma. Había pasado horas enteras luchando contra sus dudas y contra el miedo que la hacía callar, pero en su interior algo había cambiado. Ya no podía negar lo que había visto. Los movimientos de la niña, esa chispa de vida que se resistía a apagarse, eran demasiado claros para ignorarlos. Su silencio se había vuelto insoportable. Sabía que tenía que hablar, aunque al hacerlo se arriesgara a perderlo todo. El padre, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, escuchaba otra vez a los médicos que repetían el mismo veredicto. Sus voces eran seguras, llenas de tecnicismos, como si esa seguridad fuera un escudo contra cualquier cuestionamiento. Decían que la niña no respondía, que lo que podía parecer un reflejo no era más que el último acto de un cuerpo en decadencia. Aseguraban que no había esperanza, que todo estaba escrito. Y él, hundido en su desesperación, aceptaba esas palabras como si fueran leyes imposibles de desafiar. Fue en ese instante cuando la criada, con el corazón latiendo con fuerza, decidió hablar. Su voz salió temblorosa, apenas un susurro, pero cargada de convicción. Dijo lo que había visto, describió los movimientos, los gestos, las señales que nadie más había notado. Contó cómo los labios de la niña se movían, cómo sus dedos parecían buscar un contacto, cómo su rostro expresaba más de lo que los médicos querían admitir. El silencio que siguió a sus palabras fue como un golpe seco en la habitación. El padre levantó la vista, sorprendido,
como si hubiera olvidado que ella estaba allí. Los médicos intercambiaron miradas rápidas, con un gesto que mezclaba incredulidad y molestia. La tensión se podía cortar en el aire. Uno de ellos, con tono condescendiente, explicó que lo que describía eran simples espasmos, reacciones involuntarias que no tenían ningún significado. Otro sonrió con un aire de superioridad, como si quisiera dejar claro que las opiniones de una criada no podían estar por encima de años de estudio. Sus palabras eran cuchillos que intentaban cortar de raíz cualquier duda. Pero ella no retrocedió. Sintió como sus piernas temblaban, como sus manos sudaban, pero también sintió la fuerza de la verdad que había visto con sus propios ojos. Volvió a repetirlo, esta vez con más firmeza. No lo decía desde el conocimiento técnico, lo decía desde la certeza humana. Y aunque su voz temblaba, su mirada se mantuvo fija, sin apartarse ni del padre ni de los médicos. El millonario, atrapado entre dos mundos, no sabía qué hacer. Por un lado estaban los especialistas, respaldados por títulos, estadísticas y una autoridad indiscutida. Por el otro, una mujer humilde que se atrevía a desafiar todo ese poder con nada más que su palabra. El choque era brutal. Era la colisión entre la voz de la ciencia que decretaba la muerte y la intuición de una mujer que apostaba por la vida. La criada sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. El padre podía despedirla en ese mismo instante, los médicos podían humillarla, todos podían darle la espalda. Pero también sabía que quedarse callada habría sido un error imposible de perdonar. Así que se mantuvo firme, sosteniendo con valentía esa verdad que ardía dentro de ella. El ambiente se volvió tenso, casi insoportable. Las miradas de los médicos eran dagas que intentaban callarla, el padre la observaba con desconfianza, incapaz de decidir a quién creer. La criada, por primera vez en su vida, no se encogió frente al poder. Su voz había encendido un fuego que ya no podía apagarse. Era el choque inevitable de dos mundos, la arrogancia de los que creían saberlo todo y la convicción humilde de quien solo se aferraba a lo que había visto con sus propios ojos. En ese instante, el futuro de la niña quedó suspendido en el aire, sostenido entre el peso de la autoridad y el valor de una verdad que nadie quería escuchar. Y aunque el silencio volvió a llenar la habitación, ya nada era igual. Lo que había empezado como un susurro ahora se había convertido en una batalla abierta. Una batalla que apenas estaba comenzando. El día avanzaba con la lentitud de una tortura. Los médicos continuaban repitiendo su sentencia, seguros de que la ciencia estaba de su lado, y el padre escuchaba con la mirada perdida, atrapado en un torbellino de dolor y confusión. La criada permanecía de pie en un rincón, invisible como siempre, pero con una verdad en los labios que ya no podía volver a callar. Había hablado una vez y había sentido el peso del desprecio caer sobre ella, pero sabía que debía insistir. Porque si se rendía ahora, la niña moriría sin que nadie hubiese intentado darle una oportunidad. El padre estaba dividido. Por un lado, la voz de los especialistas, que siempre habían representado seguridad, certeza y poder. Por el otro, las palabras frágiles de una mujer humilde que afirmaba haber visto lo que todos habían pasado por alto. En su interior había una batalla feroz. Creía en los médicos porque había pagado fortunas por su experiencia, pero al mismo tiempo, una parte de él no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. ¿Y si era cierto? ¿Y si en medio de ese silencio, la criada había visto una chispa de vida que ellos habían ignorado? La tensión creció hasta hacerse insoportable. Cada vez que la criada se acercaba a la cama, el corazón del padre latía más rápido, temeroso de que su intuición fuera más cierta que la ciencia. Cada vez que los médicos insistían en su diagnóstico final, él sentía el peso de la duda clavarse en su pecho. Estaba en un punto en el que no sabía a quién creer, y esa incertidumbre lo consumía. Fue entonces cuando la niña movió sus dedos una vez más. Un gesto leve, casi invisible, pero suficiente para que la criada lo señalara de inmediato. ¿Lo ven? Ella responde, no está inconsciente del todo. Los médicos negaron con la cabeza, condescendientes, afirmando que eran simples reflejos. Pero el padre lo había visto con sus propios ojos. Ya no podía fingir que no había pasado. Ese instante lo sacudió como un rayo, abriendo una grieta en la certeza que lo mantenía rendido. El ambiente se cargó de tensión. Los médicos, molestos, intentaron imponer su autoridad, recordando la fragilidad del estado de la niña y la imposibilidad de revertirlo. Pero el padre ya no los escuchaba de la misma manera. La duda se había instalado en él como una semilla que no dejaba de crecer. Miró a la criada, esa mujer que siempre había considerado una sombra,
y por primera vez se preguntó si su voz podía tener más valor que la de todos los expertos juntos. La criada temblaba, pero no retrocedía. Sentía que estaba arriesgando todo lo que tenía, pero también sabía que había llegado al punto de no retorno. No podía permitirse el lujo de callar otra vez. Sus palabras salieron con más fuerza que antes, no como una súplica, sino como una verdad que exigía ser reconocida. Era un acto de valentía que rompía con todo lo que había sido hasta entonces. El padre apretó los puños, con la respiración agitada. Estaba frente a la decisión más difícil de su vida. Confiar en los médicos significaba aceptar la muerte de su hija. Confiar en la criada significaba arriesgarse al ridículo, desafiar la lógica, apostar por lo improbable. Y en ese dilema encontró su verdadero límite. Ya no podía seguir escondiéndose detrás del dinero ni de la arrogancia de los títulos. Tenía que decidir como padre, no como millonario. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Todos esperaban su respuesta, cada mirada clavada en él, cada respiración suspendida. El padre sabía que, cualquiera fuera la decisión, cambiaría todo. Y fue en ese instante, en ese momento exacto, cuando entendió que había llegado al punto de quiebre. No podía seguir siendo el hombre que callaba y aceptaba. Tenía que actuar. Ese fue el momento en que la línea entre el poder y la humildad se desdibujó, cuando la vida de la niña dejó de ser un diagnóstico y se convirtió en una batalla de fe y coraje. Y en ese instante, el destino empezó a girar, porque una elección estaba a punto de transformar lo que parecía ser el final en el inicio de algo completamente distinto. La sala estaba cargada de una tensión insoportable, como si cada respiración de los presentes fuera un hilo que podía romperse en cualquier instante. El padre había llegado al límite de su resistencia. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la magnitud de la decisión que debía tomar. Podía seguir escuchando a los médicos, aceptar que la ciencia había decretado el final, o podía aferrarse a lo que había visto con sus propios ojos, esos movimientos mínimos, esa chispa que la criada señalaba con valentía. La duda lo desgarraba, pero dentro de él una verdad latía con fuerza: prefería arriesgarse al ridículo antes que cargar con la culpa de no haber intentado nada más. Con un gesto firme, pidió a los médicos que observaran de nuevo, que probaran lo que la criada decía. Hubo un murmullo de resistencia, una mezcla de molestia y desdén. Ellos no estaban acostumbrados a que se cuestionara su autoridad, mucho menos por alguien sin títulos ni estudios. Pero el padre, con voz quebrada pero decidida, exigió que lo hicieran. La criada, de pie, sintió que el corazón se le salía del pecho. Había arriesgado todo al hablar y ahora su verdad sería puesta a prueba. El silencio se volvió aún más denso cuando el médico se inclinó sobre la niña. Con manos mecánicas revisó signos vitales, observó pupilas, tocó sus manos. La criada contuvo el aliento, esperando el gesto, la señal que había visto tantas veces en la noche. Pasaron segundos eternos, y entonces ocurrió: la niña movió los dedos con un leve temblor, sus labios se agitaron débilmente, como si quisiera pronunciar un susurro inaudible. Fue un gesto pequeño, pero cargado de un significado imposible de negar. El médico frunció el ceño, tratando de restarle importancia, pero el padre lo había visto claramente. Se levantó de la silla de un salto, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo hizo, lo vi, que ella responde, gritó con una mezcla de rabia y esperanza. La criada sintió como sus rodillas flaqueaban, pero se mantuvo firme, con los ojos brillantes. Por primera vez, la verdad que había cargado en silencio se revelaba frente a todos. Los médicos intentaron justificarlo, hablar de reflejos involuntarios, de reacciones automáticas, de teorías que buscaban encubrir lo que era evidente. Pero el padre ya no escuchaba excusas. Exigió que repitieran las pruebas, que estimularan nuevamente la respuesta. Y otra vez, la niña reaccionó. Un movimiento débil en la mano, una contracción en el rostro, un leve parpadeo que confirmaba lo que la criada había dicho. La sala se llenó de un murmullo incómodo, porque aquello que parecía imposible estaba ocurriendo frente a ellos. El padre rompió en lágrimas, no de derrota, sino de esperanza. Se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de su hija con fuerza, susurrándole que luchara, que no estaba sola, que aún había camino. La criada, en silencio, observaba esa escena con el corazón desbordado. Sabía que la batalla no estaba ganada, pero también sabía que el muro de resignación había caído. Ya no era la voz invisible que nadie escuchaba, ahora era la testigo de un milagro que obligaba a todos a abrir los ojos. El momento de la verdad había llegado. Ya no era posible fingir que no existía.
La niña estaba respondiendo, y cada gesto, por pequeño que fuera, era una victoria contra la sentencia de muerte que habían dictado. La criada, con lágrimas que no podía contener, comprendió que ese instante era más grande que ella misma. Porque lo que había comenzado como un destello en la oscuridad ahora brillaba como una llama que podía encender la esperanza de todos. Ese fue el punto de quiebre definitivo, el instante en que la verdad se impuso sobre la arrogancia, en que la vida mostró que aún tenía algo más que decir. Y aunque los médicos seguían intentando explicar lo inexplicable, la realidad estaba allí, viva, temblando en los labios de la niña y en los dedos que buscaban aferrarse a la existencia. Era el comienzo de una lucha distinta, la primera prueba de que todavía había un camino para recorrer. El ambiente de la habitación había cambiado por completo. Lo que antes era un espacio dominado por la resignación y el silencio ahora estaba cargado de una energía distinta, como si un aire fresco hubiera entrado a través de una ventana invisible. La niña, aún frágil, había dado señales que no podían ser ignoradas. Cada movimiento débil, cada gesto mínimo, era un grito silencioso de que seguía allí, aferrándose a la vida. El padre, que hasta hacía unas horas parecía derrotado, ahora la miraba con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. No podía evitar preguntarse cómo había sido posible que él, con todos sus recursos, no hubiera notado lo que esa mujer sencilla había visto con tanta claridad. La criada permanecía en pie, en silencio, con las manos entrelazadas para contener el temblor que aún la recorría. No buscaba reconocimiento ni gratitud, pero la verdad era imposible de negar, gracias a su valentía, la niña tenía una nueva oportunidad. Por primera vez en su vida, la humildad había desarmado a la soberbia, y lo había hecho con algo tan simple como atreverse a mirar lo que otros habían ignorado. Esa fuerza no provenía de estudios ni de poder, sino de un corazón dispuesto a ver. El padre se acercó a ella con pasos vacilantes. Sus labios se movieron, como si quisiera hablar, pero las palabras parecían atrapadas por el peso de su orgullo. ¿Cómo agradecer a alguien que había desafiado todo lo que él representaba? ¿Cómo aceptar que, en medio de su riqueza y sus influencias, había sido una criada quien había rescatado la esperanza? No dijo nada al principio, solo la miró con los ojos llenos de algo que nunca había mostrado, respeto. Y en esa mirada había un reconocimiento silencioso, un gesto que valía más que cualquier discurso. Los médicos, por su parte, seguían intentando defender sus diagnósticos, pero cada argumento sonaba más vacío que el anterior. Sus palabras técnicas ya no tenían el mismo peso. La vida había hablado más fuerte que ellos, y aunque se resistieran, el cambio era innegable. En ese contraste, la figura de la criada se engrandecía aún más. Ella, invisible durante tanto tiempo, se había convertido en el eje de una verdad que nadie podía negar. La niña, aunque seguía débil, comenzó a mostrar pequeñas mejoras con cada hora. Su respiración parecía más firme, sus movimientos más claros, sus ojos daban señales de querer abrirse. Y con cada uno de esos gestos, el padre sentía como una carga inmensa se levantaba de sus hombros. La esperanza se transformaba en fe, y esa fe lo obligaba a mirar atrás y enfrentarse a su propia ceguera. Había vivido convencido de que el dinero podía resolverlo todo, y sin embargo, fue la voz más humilde la que había señalado el camino. La criada, sin buscarlo, se había convertido en un símbolo de redención. No solo había rescatado a la niña de la indiferencia, también había rescatado al padre de su propio orgullo. Le había recordado que la vida no se mide en riquezas ni en títulos, sino en la capacidad de escuchar, de ver, de sentir. Era una lección que nunca olvidaría. En el silencio renovado de la habitación, se percibía algo distinto. No era el silencio pesado de la muerte, sino la calma que precede a un renacer. La criada permanecía en las sombras, sin reclamar nada, sabiendo que su papel no era brillar, sino sostener. Y en esa humildad residía su grandeza. Porque la verdadera heroicidad no siempre se celebra con aplausos, a veces vive en la sombra, en el anonimato de quien se atreve a hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. El padre se inclinó sobre la cama, tomó la mano de su hija y con la voz quebrada le prometió que nunca volvería a ignorar lo esencial. Y aunque esas palabras estaban dirigidas a la niña, todos en la sala sabían que también eran un reconocimiento tácito a la criada. Era el inicio de una redención silenciosa, la confirmación de que incluso en medio de la oscuridad más densa siempre hay alguien dispuesto a encender una chispa de luz. El hospital volvió a sumirse en un silencio profundo, pero ya no era el mismo silencio que antes pesaba como un manto de resignación. Ahora era un silencio cargado de reflexión, de miradas que se encontraban y se evitaban al mismo tiempo, de conciencias que se agitaban por dentro. El padre, sentado junto a la cama de su hija,
acariciaba su mano con una ternura que nunca había mostrado. Los médicos se mantenían en la sala, pero sus gestos revelaban incomodidad, como si la evidencia hubiera desgarrado el escudo de su autoridad. Y la criada, desde las sombras, permanecía quieta, con el corazón latiendo fuerte, consciente de que lo ocurrido cambiaría para siempre la manera en que esa familia miraba la vida. La niña, frágil y pequeña, había logrado que todos enfrentaran un espejo incómodo. No solo se trataba de la medicina o de la riqueza, sino de algo mucho más profundo, la capacidad de ver más allá de las apariencias. El padre, con todos sus millones, había sido ciego al detalle más humano. Los médicos, con toda su ciencia, habían cerrado los ojos ante una verdad que no encajaba en sus estadísticas. Y fue la criada, invisible para todos, quien se atrevió a mirar con el corazón abierto, descubriendo lo que nadie quiso ver. En ese contraste, la vida enseñaba una lección brutal y hermosa al mismo tiempo. Porque a veces los ojos más entrenados se niegan a ver lo evidente, y es necesario que alguien, sin títulos ni poder, recuerde al mundo que la verdad no siempre se viste de grandeza. Que lo esencial, muchas veces, se esconde en los gestos pequeños, en los suspiros débiles, en los movimientos sutiles que parecen insignificantes pero que contienen un mensaje poderoso. El padre bajó la cabeza, con lágrimas cayendo sobre la mano de su hija, y comprendió que había pasado demasiado tiempo confiando en lo superficial. Había creído que podía comprar respuestas, pero en ese momento entendió que la vida no se negocia con dinero ni con influencia. La vida pide ser mirada, escuchada, sentida, incluso en su expresión más frágil. Y esa revelación lo marcó de un modo que ninguna fortuna podía borrar. La criada no buscó reconocimiento. No necesitaba agradecimientos ni honores. Su satisfacción estaba en saber que había hecho lo correcto, que había defendido la vida cuando todos habían renunciado. Y esa certeza la envolvía con una paz que ningún desprecio podía quitarle. Permaneció en silencio, observando cómo la niña se aferraba a la existencia con una fuerza que desmentía los pronósticos, sabiendo que había cumplido con lo que debía hacer. El hospital entero parecía contener la respiración, como si fuera consciente de que había presenciado algo más grande que un diagnóstico. Había sido testigo de una verdad incómoda, que el orgullo puede cegar, que la ciencia sin humanidad puede fallar, y que la riqueza no puede reemplazar la sensibilidad de un corazón dispuesto a ver. Y esa verdad resonaba con fuerza, porque no era solo la historia de una niña y una criada, era un espejo de lo que tantas veces ocurre en el mundo. A veces, la vida coloca frente a nosotros señales claras, pero los ojos se niegan a verlas por comodidad, por soberbia, por miedo. Y es entonces cuando se necesitan personas como aquella mujer humilde, dispuestas a enfrentar la incredulidad para recordar lo que otros olvidan, que la verdad puede ser sencilla, pero siempre es poderosa. El padre, finalmente, levantó la mirada hacia la criada y en ese gesto hubo un reconocimiento silencioso. No eran necesarias palabras, porque lo que había ocurrido estaba más allá del lenguaje. Era la confirmación de que la grandeza no se mide en títulos ni en riquezas, sino en la capacidad de atreverse a ver lo que todos ignoran. Y en ese instante, en medio de las sombras y las luces frías del hospital, quedó grabada una enseñanza que jamás se borraría: cuando los ojos se niegan a ver, siempre habrá alguien que, con humildad y valentía, devuelva la verdad a la luz. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Me alegra profundamente que hayas permanecido conmigo hasta este momento. Gracias de corazón por ver y por dejarte llevar por cada detalle de este relato. Ahora quiero saber de ti, comenta abajo qué te pareció, cuál fue la parte que más te conmovió y cuál fue la más difícil de escuchar. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias que llegan directo al corazón. Nos vemos en la próxima.